desde la matemática básicamente tres estrategias, que es pensar en la solución analítica para el problema, que nosotros ya todos sabemos que generalmente no se puede por la naturaleza del problema mismo. Entonces es la primera opción que hay, pero también la primera opción que desechamos. Desde el punto de vista de las ecuaciones diferenciales ordinarias, utilizamos mucho lo que es el análisis cualitativo, análisis de linealización, bifurcaciones y cosas por el estilo. Y ahora está muy de moda los métodos numéricos. Y nosotros a eso es lo que le estamos apuntando actualmente, a los métodos numéricos. Más que todo en las ecuaciones diferenciales parciales, a las ecuaciones diferenciales ordinarias, aunque los métodos numéricos pues tienen cabida en ambas ecuaciones. Entonces digamos que como para resumir, lo que nosotros hacemos es que en el fenómeno nosotros vamos a estar pensando en la dinámica poblacional. Y en esa dinámica poblacional nosotros pensamos específicamente en dos procesos que tienen que ver con la abundancia y con la distribución según los ecólogos. A partir de esos dos elementos que son la distribución y la abundancia, desde el punto de vista de la representación matemática de ese fenómeno, utilizamos las ecuaciones ordinarias que si solamente queremos hablar de abundancia pensamos en ecuaciones diferenciales ordinarias y ya cuando incluimos distribución espacial entonces también usamos las ecuaciones diferenciales parciales. Generalmente cuando uno empieza a estudiar un fenómeno uno inicia aproximándolo por decir de alguna manera mediante ecuaciones diferenciales ordinarias asumiendo que la distribución espacial de lo que sea que uno esté estudiando tiene la característica de ser homogénea. Entonces eso automáticamente, lo vamos a ver ahorita en el modelo, nos anula la variación espacial en la ecuación o en las ecuaciones, entonces pasamos de tener ecuaciones diferenciales parciales a ecuaciones diferenciales ordinarias. Ya en términos de esas ecuaciones diferenciales ordinarias, digamos que lo más utilizado a nivel de lo que nosotros hacemos en biomatemáticas es el análisis cualitativo, o sea, linealizar el sistema, mirar tipos de bifurcaciones que dependiendo de lo que se esté estudiando, por ejemplo en la parte de dinámica poblacional, la bifurcación de Hopf es muy estudiada porque da cuenta de la coexistencia entre especies. Existen otro tipo de fenómenos para modelos, por ejemplo, epidemiológicos, como la bifurcación hacia atrás y otras. Y en el caso de las ecuaciones diferenciales parciales, que también puede hacerse análisis cualitativo, teóricamente es mucho más complicado. Entonces, aprovechándonos de lo que está pasando ahora, digamos que desde el punto de vista de este fenómeno de la dinámica poblacional, nosotros podemos utilizar bien sea las diferencias finitas y los elementos finitos. Las diferencias finitas desde el punto de vista teórico son mucho más simples de manejar que los elementos finitos. Entonces digamos que siguiendo o marcando una línea de tiempo, uno podría pensar inicialmente en las ecuaciones ordinarias, después pasar a las ecuaciones diferenciales parciales mediante la aproximación de las diferencias finitas y ya dependiendo lo que uno quiera hacer o las mismas restricciones que tiene la matemática de las diferencias finitas, pues ya puede pensar uno en los elementos finitos, que es una herramienta mucho más elaborada, pero también mucho más eficaz y eficiente a la hora de trabajar con modelos un poco más generales, si se puede decir de alguna manera. Eh, para entrar ya en lo que tiene que ver con el modelo, entonces yo voy a expresar, digamos, de una manera simplificada, la ecuación que nosotros utilizamos para modelar el fenómeno de la dinámica poblacional, que es la ecuación de advección, difusión, reacción. Entonces, en esa ecuación, nosotros vamos a tener un término difusivo que matemáticamente se caracteriza por tener unas derivadas espaciales de segundo orden. Aquí está el operador laplaciano. Un término advectivo que tiene derivadas espaciales de primer orden y el término reactivo que es el que da cuenta de la abundancia de las poblaciones. Mire que si nosotros pensamos, aunque aquí no se está diciendo explícitamente, en que la variable C depende no solamente de T, sino de variables espaciales X y Y, entonces en el momento que nosotros asumimos en el modelo que la distribución de nuestras especies es homogénea, entonces no va a haber
una variación respecto a las variables espaciales, eso hace que se pierda el término difusivo, el término advectivo y quedemos únicamente con el término de reacción juntamente con la derivada con respecto al tiempo, que básicamente es una ecuación diferencial ordinaria o un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Ya en el caso de las ecuaciones diferenciales parciales, para nosotros tener un problema bien planteado, pues no solamente necesitamos la ecuación, sino también necesitamos unas condiciones iniciales y de frontera, que para el caso de esta ecuación diferencial, que es una ecuación diferencial parabólica, si tenemos condiciones de frontera y una condición inicial, con eso y con un término reactivo como función bien comportada es suficiente para tener existencia de unicidad de la solución, lo cual es muy importante si nosotros estamos pensando en buscar soluciones aproximadas numéricamente del modelo que estamos estudiando o del problema que estamos intentando caracterizar. ¿Sí? Entonces, como para mostrarles todo lo que pasa alrededor de lo que les acabo de comentar en general, yo tengo aquí una infografía de un problema que tiene que ver con la distribución y la abundancia de unos organismos que se llaman organismos bentónicos en la ensenada Potter. La ensenada Potter, como para ubicarnos en el espacio, por aquí estoy yo, creo que por aquí están ustedes, y la ensenada Potter está por acá, al sur de la península antártica. Dentro de esa península antártica hay un conjunto de islas, un archipiélago. Dentro de ese archipiélago hay una isla más grande que es la isla Rey Jorge. Y dentro de esa isla Rey Jorge hay por acá este pedacito que es lo que se llama la ensenada Potter. Resulta que la ensenada Potter es un lugar en la Antártica donde desde mediados de los 50, el siglo pasado, los científicos argentinos, alemanes e ingleses tienen una estación de investigación, que es la que aquí en la figurita dice Estación Giovanni. A esa estación ya le cambiaron el nombre y se llama en este momento la Estación Carlini, ¿sí? Pero básicamente, ¿cuál es la situación? Por la ubicación geográfica que tiene esta caleta, de ellos identificar diferenciológicos que les permite saber cómo está variando distribución y abundancia de nutrientes en el océano. Entonces, como ellos tienen información más o menos desde el año 55, 56, que fue cuando empezaron las expediciones a este lugar, entonces ellos han venido notando, porque hacen campamentos anuales en época de verano, que es cuando se puede viajar, que la distribución y abundancia en la ensenada de esos organismos bentónicos ha venido cambiando drásticamente con el tiempo. Entonces, digamos que la conjetura que ellos tenían en el momento que se empezó a hablar del problema era que en esta región que yo estoy señalando, junto con lo que estoy mostrando que está en blanco por acá, eso se llama un glaciar Fourcade, que es el que está alrededor de la caleta. Resulta que con los cambios que han habido climáticos últimamente o en los últimos años, eso ha generado el derretimiento de ese glaciar y ha generado que partes que antes eran de hielo, como esto que está como medio gris, ya no sean hielo, sino arena. Lo mismo por esta parte donde está la estación de investigación. Eso es lo que llaman ellos la retracción del glaciar. Entonces eso ha generado que grandes cantidades de sedimento caigan a la caleta y eso ha generado cambios en la distribución y la abundancia de los organismos bentónicos, que son los que ellos están estudiando. Esa caleta tiene muchas características que las voy a ir comentando a medida que vayamos avanzando, pero hay cosas, por ejemplo, que ya cuando se está saliendo al mar abierto, por este lado que estoy marcando con la manito, ya las profundidades pueden ser del orden de los 90, 100 metros. Entonces, por la profundidad y por la temperatura, digamos que se hace casi que imposible bucear en esa zona. Entonces ellos tienen unos registros de distribución abundancia en la parte que es menos profunda, que menos profunda igual sigue siendo como 20, 25 metros, sigue siendo igual muy profunda, y con base en las fotografías y en los registros que ellos tienen, entonces querían saber o estaban conjeturando si realmente el calentamiento global
y la caída del sedimento sobre esta parte de la caleta estaba generando cambios en la distribución y en la abundancia de los organismos que ahí habitan. O sea, ese es básicamente el problema. Entonces, ahora sí, vamos a mirarlo desde el punto de vista de la modelación. Resulta que el primer intento de modelar ese fenómeno se hizo en el año 2008 por parte de los investigadores Fernando Momo, Ricardo Sajade y Marcos Tatián. El primero, Fernando Momo, es un ecólogo que ha aprendido muchas matemáticas porque él es un apasionado de la modelación. Entonces, digamos que de los tres, él es el que más matemáticas conoce para enfrentar ese tipo de problemas. Los otros dos son más biólogos de campo, de entrar, de bucear, de mirar, de medir, de hacer otro tipo de trabajo que nosotros en matemáticas no hacemos y que simplemente utilizamos para lo que necesitamos. Entonces, lo que quiero mostrar aquí es que en la primera aproximación que ellos hicieron para tratar de explicar, como lo dice el nombre del artículo, patrones observados y modelos explicatorios, fue considerar un sistema de 4 ecuaciones diferenciales ordinarias donde de esas ecuaciones lo que quiero llamar la atención es que este término que está acá, S sub JH, está haciendo las veces de el efecto nocivo que el sedimento o la arenilla que cae sobre la caleta tiene sobre las poblaciones que allí habitan. ¿Sí? Pues por aquí hay unos términos también de competencia interespecífica, hay unas capacidades de carga, este término potaje en este momento no me acuerdo qué es lo que equivale en el modelo específicamente, pero también está generando, digamos, un perjuicio a la población de los organismos bentónicos. ¿Sí? Ese fue el primero, en el 2008. Resulta que cuando empezaron a estudiar eso, el profesor Momo se dio cuenta que para lo que ellos tenían en términos del modelo, habían muchas restricciones para lo que querían conjeturar. Entonces incluyeron al profesor Joao Meyer, que fue mi orientador de tesis doctoral matemático, que después se pasó a la matemática aplicada, y entonces aquí en este modelo ya se empieza a ver la visión que tiene un matemático dentro de un modelo de ecología matemática. Y fue que como a él le contaron que se quería mirar el efecto del sedimento de la arenilla en las poblaciones, entonces él vio la necesidad de incluir en el modelo elementos que representaran el efecto nocivo de ese sedimento. Que eso es lo que se está viendo en este término inicialmente, pero ya incluye adicional a las 4 ecuaciones de las poblaciones una ecuación particular para la manera como el sedimento se dispersa y se transporta dentro de la región. Además, incluye en el modelo una dispersión también de las poblaciones propia de su, digamos, del ecosistema, ¿sí? Dentro de la matemática, entonces ya hay un cambio muy brusco porque estamos pasando de una ecuación diferencial ordinaria a una ecuación diferencial con todo lo que ello implica, ¿sí? Igual se empezó a trabajar en eso y trabajando sobre ese modelo, eso fue al inicio del 2008, ahí habría que hacer como una nota histórica que fue a finales, en el segundo semestre del 2008 que yo llegué a hacer el doctorado. Yo estaba como ustedes ahí haciendo asignaturas, exámenes de cualificación, o sea, cumpliendo como con la parte académica como tal, y ya a mediados del 2010, cuando a mí me contaron de la historia del problema, entonces el profesor Joao me incluyó en el equipo de trabajo para modelar el fenómeno que les estaba comentando. Entonces, con la doctora Luciana Torre, que está aquí, nosotros ya empezamos a involucrar en el modelo las particularidades que ellos como ecólogos y como biólogos veían en el problema que se estaba trabajando. Entonces yo me voy a volver un momento solamente para anotar esto. Por ejemplo, aquí. En este término que hay acá, lo que este término está diciendo sobre las poblaciones
es que el perjuicio que causa el sedimento es de tipo exponencial. Es decir, entre más sedimento haya, pues más perjuicio va a causar para cada una de las poblaciones. Sin embargo, en la práctica eso no era lo que ocurría. Lo que ocurría era que así como nosotros con la alimentación tenemos un tope, los organismos bentónicos con el sedimento también tienen un tope. Es decir, ellos no pueden estar consumiendo, si se puede decir de esa manera, sedimento y sedimento porque llegan un momento en que ellos se saturan. Entonces, esa observación biológica nosotros la incluimos en este modelo, que es lo que se está viendo en este término que hay acá. El último término que hay acá, que es esa interacción entre la población y el sedimento, está dando cuenta es de una saturación del organismo para un nivel máximo de sedimento. Y para simplificar la discusión, nosotros inicialmente no empezamos trabajando con 4 poblaciones, sino que consideramos solamente 2 poblaciones. Una población que toleraba mejor el sedimento y otra población que digamos era más intolerante o que el sedimento le hacía más daño. Igualmente, seguimos trabajando con ecuaciones diferenciales parciales y considerando una ecuación aparte para el sedimento. Adicionalmente, digamos que estos términos que están acá, que realmente no están hablando de un perjuicio de las poblaciones al sedimento, que es lo que uno podría interpretar acá, sino simplemente que por la fisiología de los organismos bentónicos, ellos tienen unos mecanismos que se llaman sifones inhalantes. Entonces ellos abren esos sifones inhalantes y es como si estuvieran succionando el sedimento. Entonces, de alguna manera, las poblaciones consumen el sedimento, que eso es lo que están representando estos dos términos que hay acá. Y adicionalmente, estamos incluyendo también unas fuentes puntuales de sedimento, que son las que se presentan en los meses más calientes del año, que son los que generan el incremento de sedimento sobre la caleta. ¿Sí? Eso fue por ahí en el 2011, empezamos a trabajar con eso y en este sistema, volviendo a la diapositiva de la modelación, entonces nosotros estábamos trabajando en este caso con diferencias finitas y como era de esperarse, pues igual asumíamos, como nos gusta hacer en matemáticas, que la caleta era un dominio bien comportado, entonces estábamos trabajando sobre un dominio rectangular. ¿Sí? Mientras estábamos en esas, resulta que Luciana se emocionó porque se dio cuenta que lo que ella podía apreciar dentro de la caleta y podía, digamos que explicar en términos ecológicos, nosotros lo podíamos llevar al modelo matemático. Entonces, en ese proceso, si ustedes miran aquí, ya el cambio fue brusco, se hizo después del 2011 hasta el 2017 una serie de ajustes en el modelo tratando de explicar cosas que ellos veían que pasaban y que todavía no tenían la herramienta para poder explicar matemáticamente. O sea, como tratar de validar los datos que ellos tenían de las incursiones acuáticas que hacían con respecto a un modelo que lo explicara. ¿Sí? Entonces, digamos que ahí ya, en esta gráfica ya se observan varios cambios. Lo primero es que nosotros cuando iniciamos el estudio, iniciamos en un dominio rectangular, pero resulta que la caleta no es rectangular. Entonces hicimos un cambio en el dominio de la caleta, tanto para el sedimento como para las poblaciones. Y lo primero que nosotros quisimos estudiar, que son estas flechitas que hay aquí, es un fenómeno que ocurría ya aparte de la caída del sedimento, que era desprendimiento de bloques de hielo. Entonces, yo hasta ahora no lo había dicho, pero los organismos bentónicos son unos organismos que están como pegados al fondo del océano. Ellos por cuenta propia no se mueven. Entonces el problema cuando habían esos desprendimientos de los bloques de hielo es que esos bloques de hielo arrastraban por la caleta todo lo que se encontraban a su paso y como los organismos no tienen cómo, digamos, moverse por cuenta propia, entonces eso acababa con todo lo que había. Esa era una situación que ellos ya habían identificado, pero era algo que no habían podido modelar. Entonces, estas cositas que hay aquí en azul, simplemente lo que está modelando o lo que está simulando
es el desprendimiento de unos bloques de hielo que están acabando con parte de la población que hay en una región de la caleta. Entonces, mientras pasó todo ese tiempo, digamos que en las siguientes incursiones que ellos hicieron, se fue depurando el modelo, incluyendo cosas un poquitico más específicas con respecto a lo que estaba pasando y se fueron afinando mejor los parámetros que se utilizaron en el modelo. ¿Sí? Eso fue lo que pasó hasta ahí. Entonces aquí ya digamos que hay unos resultados del artículo que tienen que ver con lo que les estoy diciendo de los desprendimientos de los bloques. ¿Qué pasaba cuando el desprendimiento era leve o cuando el desprendimiento era muy grande? Y cómo con el transcurrir del tiempo se iban comportando las diferentes especies de organismos bentónicos. Para tener en cuenta, de acuerdo, porque estas gráficas son hechas en MATLAB, de acuerdo a la escala de colores en MATLAB, el azul es más cercano a cero, lo que es más rojo es el valor máximo que aparece. Entonces aquí en escala lo que uno puede apreciar es que a la primera población de la pedunculata le costaba más adaptarse al sedimento que a las otras poblaciones existentes. Y cuando el desprendimiento de los bloques se hacía muy intenso, igual en los sectores donde ocurría el desprendimiento, a las otras poblaciones también se les hacía más difícil colonizar. Entonces, de alguna manera, digamos que eso está explicando la razón por la cual ellos, cuando hacían sus excursiones, ya cada vez les quedaba más difícil, por aquí más o menos, por este pedazo de la base Carlini, era más difícil encontrar mayor cantidad de especies que se habían venido desplazando con el tiempo. ¿Sí? Bueno, aquí hay otro caso particular de lo que está ocurriendo ahí, que es del mismo fenómeno. Y entonces después de toda la experiencia que tuvimos, digamos que esa parte que nosotros trabajamos con los ecólogos fueron como unos modelos preliminares con las matemáticas que teníamos en el momento, que era la matemática de las diferencias finitas, pero también eso nos dejaba a nosotros limitados en términos de las cosas que podíamos asumir en el modelo. Entonces, pensando en eso, digamos que nos pasamos de diferencias finitas a elementos finitos, generando unos nuevos modelos con unas descripciones un poco más precisas de lo que estaba ocurriendo, tanto para los organismos bentónicos como para el sedimento. Miren que las ecuaciones son muy parecidas a las que se tenían inicialmente, solamente que aquí ya hay unos detalles específicos en el modelo. Aparecen las fuentes puntuales que, como por la naturaleza de esas fuentes puntuales que son ubicadas en el espacio en puntos específicos o en riachuelos específicos, entonces eso genera una inestabilidad numérica muy grande a la hora de trabajar con diferencias finitas. Entonces nosotros ya nos pasamos a un sistema de ecuaciones diferenciales parciales con elementos finitos, donde empezamos a trabajar ya no con el dominio rectangular ni semicuadriculado, sino pensando en el dominio real que se tiene para la caleta o que se tenía en el momento. Estas X que aparecen aquí abajo, esas 5X, son los riachuelos de sedimento, que en las épocas más calientes del año caían a la caleta y eran las que generaban digamos que de alguna manera el mayor daño al ecosistema que había acá. Como por aquí había glaciar, por aquí es mar abierto y por aquí es roca, entonces por eso se tienen tres tipos de frontera, gamma 0, gamma 1 y gamma 2, que son condiciones de frontera diferentes de acuerdo a la naturaleza, que pues de la naturaleza del problema, que desde el punto de vista matemático ya hacía más interesante el problema porque no solamente estamos utilizando condiciones de Dirichlet, sino que también utilizábamos condiciones de Neumann o condiciones de Robin. O sea, desde el punto de vista matemático ya era un problema más completo en elementos finitos. Y entonces ya nos pasamos. Esta que está a la izquierda es una gráfica de la caleta tomada desde el Google Earth. Aquí se alcanza a ver que esto es roca, aquí se alcanza a ver el glaciar, aquí se alcanza a ver el mar abierto y lo que nosotros hicimos fue ya generar ese dominio irregular mediante un software que se llama Gmesh para trabajar con elementos finitos, que es lo que aparece en la parte B con las fronteras.
Ya haciendo eso, una limitación que tuvimos, que es un trabajo que actualmente yo estoy desarrollando, es que en el modelo del sedimento, yo me voy a devolver un poco para que lo vean, en este que hay acá, yo les estaba comentando ahora, el laplaciano me genera el término difusivo, el gradiente, el término advectivo. Resulta que este vector que hay acá, W, es el que me está diciendo cómo es el campo de velocidades del flujo sobre el cual estoy trabajando. En ese caso, para el problema, en ese momento, nosotros consideramos para ese flujo el viento predominante de acuerdo a la información que ellos tenían. En este momento nosotros con un estudiante de maestría de biomatemáticas de la Universidad del Quindío estamos trabajando en una simplificación de las ecuaciones de Navier-Stokes que nos dan cuenta de cómo podemos nosotros simular el transporte advectivo en una ecuación con la ecuación de Stokes, que puede ser la ecuación de Stokes estacionaria o la ecuación de Stokes evolutiva. Entonces, con eso ya tendríamos en el dominio un campo de velocidades completa para incorporar en el modelo general. Pero en este caso consideramos el viento predominante para la simulación. Y la otra cosa que nosotros no podíamos hacer con diferencias finitas por la naturaleza del método era que esas tasas de crecimiento como parámetros en nuestro modelo, nosotros los asumíamos constantes siempre, que en la práctica, según los ecólogos, no era así. O sea, nosotros no podíamos esperar que las tasas de crecimiento per cápita fueran constantes en todo el año debido al cambio drástico en las condiciones climáticas. Entonces, en ese sentido, los registros que ellos tenían era que para la población 1 su crecimiento se daba en el invierno, para la población 2 en verano y asimismo para la población 3 y la 4, en la 4 se daba solamente en invierno y en la 3 únicamente en verano. Como estos, digamos, parámetros no son parámetros que se comporten de manera continua o de manera constante en el tiempo, entonces esto es muy difícil de trabajar con diferencias finitas. Entonces, esa es otra de las ventajas que tiene los elementos finitos, que como trabajamos elemento por elemento, entonces no necesitamos tener condiciones de regularidad tan fuertes como si se requieren las diferencias finitas. Entonces, eso también lo incorporamos en el modelo y lo mismo para el sedimento, porque en el sedimento, pues en los meses fríos, que son en otoño y en invierno, pues no había descarga de sedimento, pero en los meses de primavera y verano sí había una descarga. Es más, aquí se está considerando que es la misma en primavera y verano, pero dadas las condiciones y como está dado el problema, uno podría pensar en una función que fuera más bien como una función tipo, que como una semiescalera. O sea, que en la parte de primavera, que no es tanto el calor, haya un aumento en la descarga del sedimento y ya en verano sí las descargas fuertes o simplemente en la época otro tipo de función creciente para tratar de modelar lo que ahí está pasando. ¿Sí? Entonces igual como se los había comentado anteriormente, nosotros no teníamos datos de toda la región, simplemente simulamos unas distribuciones aleatorias de lo que era el sedimento en la caleta y de las 4 poblaciones. Y con base en eso empezamos a trabajar porque el propósito de nosotros era encontrar un modelo que nos permitiera explicar lo que los ecólogos veían cuando hacían sus incursiones en la caleta, ¿sí? Entonces, con el modelo que nosotros planteamos y con esas condiciones, obtuvimos unos resultados. En estos resultados, digamos que se empezaban a ver de acuerdo a la ubicación del punto sobre el cual estábamos trabajando, un comportamiento acorde a lo que estaba pasando de acuerdo a 5 situaciones hipotéticas. Cuando nosotros teníamos que el sedimento se daba de manera estacional, es decir, solamente en otoño y en verano, cuando ese sedimento era muy intenso, cuando no había sedimento para poder hacer
comparación cuando el sedimento era permanente, por eso decía que era hipotético, porque sedimento permanente, digamos que no había en el sentido de que en invierno no iba a haber deshielo ni derretimiento del glaciar, y cuando había sedimento permanente intenso todo el tiempo. Estas dos situaciones, digamos que son hipotéticas porque por las condiciones climáticas, ninguna de las dos cosas va a ocurrir. O sea, no va a haber descarga de sedimento permanente y mucho menos descarga intensa de sedimento permanente, solamente estacional. Entonces, digamos que este es como nuestro punto de apoyo y estas dos son las situaciones que podrían ocurrir. Que para el caso de los puntos espacialmente ubicados fuera de donde están los chorrillos de descarga, pues lo que uno alcanza a percibir es que el sedimento para esos puntos tan lejanos no tienen como un impacto real en las poblaciones que habitan estos sitios. Esta gráfica que hay acá, que es la que a mí más me gusta de todas, sí da cuenta precisamente de que el modelo está explicando lo que nosotros queremos ver. Porque este puntico que está acá en el dominio espacial, por aquí están los chorrillos de sedimento y miren esto estacional que me está diciendo. Esto me está diciendo que por estaciones el sedimento está aumentando, pero cuando deja de caer sedimento, él empieza a disminuir, pero a largo plazo hay un crecimiento en la descarga de sedimento cuando es estacional o cuando es estacional intenso. O sea, el algoritmo se comporta bien cuando nosotros cambiamos las condiciones de los parámetros en términos de su convergencia numérica. ¿Sí? Aquí no se alcanza a percibir muy bien, pero en la escala numérica, esto que hay acá es mucho más grande que lo que está aquí. ¿Sí? Y los otros valores, pues simplemente hay como por mirar hipotéticamente qué es lo que podría pasar en el caso eventual, pero no, o sea, digamos que en términos de lo que nosotros queríamos hacer y de lo que se estaba conjeturando, las gráficas importantes son estas que están acá, las dos de la izquierda, y la que está en la parte superior, que es la que nos sirve como punto de referencia. Ya con un nodo dentro de la caleta que está más alejado, entonces ese alejamiento hace que también la llegada del sedimento sea más tenue, pero igualmente con el tiempo va a ir aumentando. Entonces también está explicando lo que pasa, digamos que un poco más alejado de los chorrillos de descarga. Y entonces nosotros, para el caso, pues aquí simplemente era como para mostrar en el continuo cómo funcionaba el modelo. O sea, aquí simplemente lo que se está haciendo es una simulación del escenario en el cual la primera población, que era la que yo les estaba comentando anteriormente, que es muy susceptible al sedimento, se comportaba en el tiempo a medida que iban apareciendo descargas intensas de sedimento. Entonces noten que en esa simulación, por aquí están los chorrillos de descarga. Aquí hay 5 puntos que son los chorrillos de descarga y digamos que en la región de influencia de los chorrillos de descarga se está notando el desplazamiento de la población. Déjenme, yo voy a volver a hacer algo. Esta es la distribución inicial, que es una distribución inicial, digamos, más o menos uniforme en términos de toda la región. Pero mire que a medida que va pasando el tiempo, esos individuos que están en esta región se están viendo de alguna manera desplazados por la descarga de sedimento en la región de influencia del mismo. O sea, básicamente el modelo está explicando lo que nosotros queremos que explique. ¿Sí? Entonces, eh, mm, yo me voy a devolver un poco, no mentiras, voy a devolver un poco para para la diapositiva, esta que hay acá, que es la general. O sea, lo que con los 4 o 5 modelos que yo les presenté, y el que hicimos explícitamente, digamos que se está viendo como todo el recorrido que se hizo en este problema en particular en términos de la modelación matemática. Eso lo estuvimos haciendo hasta hace poco. Ya en este momento, ya nos toca incluir aquí otro cuadro, si se quiere ver de esa forma, que es el que nos, digamos, nos permite a nosotros ya no validar el modelo, sino calibrar el modelo,
que es lo que está ahorita mandando la parada. En este momento nosotros estamos trabajando o estamos iniciando el trabajo con problemas inversos, que son los que nos permiten a nosotros calibrar los valores de los parámetros utilizados en los modelos a partir de datos reales. ¿Sí? Entonces, en este momento, digamos que lo que nosotros estamos estudiando dentro del grupo de investigación es cómo nosotros podemos utilizar información verídica del fenómeno en un modelo que nosotros sepamos que funcione, pensando no solamente en una predicción cualitativa, sino también en una predicción que ya sea más precisa, más realmente predictiva del fenómeno que se está estudiando. ¿Sí? ¿Cómo estamos de tiempo? Aló, Juan, aló. ¿cómo? Profe, tenemos 5 minutos. Listo. Entonces voy a hablar un poquitico de este anexo que tengo acá. Y es que lo que yo le estaba comentando a ustedes ahora de uno de los modelos que nosotros implementamos tiene que ver con la utilización de las diferencias finitas para el modelamiento matemático, que digamos que es para nosotros en matemáticas, es una de las cosas que hace que sea más difícil vender un problema para la gente que no es de matemáticas. O sea, nosotros decimos que vamos a hablar de Sudamérica y nosotros no dibujamos Sudamérica, sino que hacemos un rectángulo. Y decimos, supongamos que eso es Sudamérica. Y a partir de ahí seguimos trabajando. Resulta que para nosotros eso es una cosa en matemáticas natural y muchas veces lo hacemos. Sin embargo, si nosotros nos vamos a tratar de comunicar con otro tipo de entes gubernamentales en el momento que ellos vean que nosotros dibujamos Sudamérica como un rectángulo, perdemos cierta credibilidad ante lo que ellos están haciendo. Entonces, digamos que hay una estrategia de trabajo que en términos matemáticos es relativamente barata porque utiliza la metodología de las diferencias finitas, pero sobre dominios que pueden ser una buena aproximación al dominio real. Entonces, ¿cuál es la propuesta de trabajo? Yo las voy a mostrar aquí por encima manera de ejemplo. Esa fotico que está al lado izquierdo es una fotografía que yo saqué por ahí del internet de la provincia de Talca. Y la que aparece al lado derecho es una representación discreta de esa región geográfica. Entonces la idea es que en Talca, digamos, nosotros podamos hacer una simulación, por hablar de alguna cosa, de lo que ha sido, por ejemplo, la dispersión del COVID-19 durante los últimos 3 meses, por poner un ejemplo en particular. Entonces, si yo voy a hablar, no sé cómo se llama en Talca, el secretario de salud de, y yo le voy a mostrar el mapita, pues entonces yo necesito llevar eso como un mapa realmente de la provincia de Talca. Entonces esa gráfica que yo estoy ubicando ahí es simplemente para mostrarles cómo desde el MATLAB con una fotografía de la internet yo la puedo programar para que él me muestre el dominio real que yo necesito. Y simplemente lo que yo puedo hacer es aplicarle un modelo de los que nosotros ya conocemos de dispersión, un modelo epidemiológico tipo SIR o alguna cosa por el estilo para tratar de simular lo que nosotros creemos que está pasando. Entonces yo les voy a contar aquí a grandes rasgos cómo es la estrategia. Al lado derecho yo tengo una discretización de un dominio rectangular bidimensional para trabajar con diferencias finitas. Entonces, con respecto a este punto de referencia que es de coordenadas, esto aquí está al contrario. X y Y, entonces con respecto a este punto, yo voy a utilizar diferencias centradas con respecto a ese punto de referencia, tanto para aproximar la primera como la segunda derivada, y para la ecuación de difusión utilizo el método de Craig-Nicholson para trabajar con él. Eso es lo tradicional en el dominio rectangular. Como lo que yo quiero es mostrar la aplicación de mi ecuación en un dominio que no es rectangular, entonces yo necesito llevarme ese esquema rectangular a un dominio real.
Entonces, ¿cuál es la propuesta de trabajo? Es simplemente esto. Es muy simple. Cuando yo hago mi discretización del dominio, yo se las voy a mostrar acá. Mire que esta discretización tiene una característica. Los puntos que hacen parte de la región que yo estoy estudiando son blancos. Y alrededor de la región es negro. Entonces a esos puntos yo les puedo dar unos valores numéricos para interpretarlos matricialmente en el MATLAB. Y a partir de ahí, entonces, a cada uno de los puntos blancos de la región, yo les voy a asignar un número. Ese número es el que me va a representar una ecuación dentro de mi sistema que a la hora de ser discretizado me va a permitir resolver el problema discretizado en la ecuación de difusión en ese dominio irregular. Entonces, esos puntos pueden tener una característica, que eso es lo que está tratando de mostrar en esta grafiquita que hay aquí. El punto 9 es un punto que después de hacer la discretización va a tener puntos blancos o únicamente puntos blancos alrededor, que eso es lo que uno llama, el 9 sería como un punto interior del dominio. Y de los puntos exteriores del dominio yo puedo tener puntos, como por ejemplo el 6, que al lado tengan puntos del dominio, o sea, punticos blancos, pero encima de él tenga un punto negro. O sea, como si fuera un punto superior de frontera, por ponerlo de alguna manera. Y así con cada uno de los puntos. Entonces lo que yo hago es adaptar mi discretización por diferencias finitas para cada uno de los puntos del dominio de acuerdo a la naturaleza que él tenga. Si es un punto interior, si es un punto superior central, si es un punto superior esquinero izquierdo, punto superior esquinero derecho, así sucesivamente. ¿Sí? Y entonces, con eso y teniendo ya nuestro modelo, que en este caso sería la ecuación de difusión, pues uno puede hacer ciertas simulaciones. Por ejemplo, aquí, pues aquí ya hay una iteración avanzada con respecto a unos puntos. Esto es meramente didáctico, o sea, yo estoy asumiendo que a la provincia de Talca, por esta región que no sé cómo se llama, ahorita ustedes me dicen cuál es, que esa era una de las preguntas que tenía para ustedes, por esta región y por esta región, por alguna razón está ingresando el COVID. Después de cierto tiempo, la distribución y la abundancia del COVID en la provincia de Talca, si yo asumo un transporte del virus en esta dirección, va a tener este comportamiento. ¿Sí? Eso sería como en términos de la simulación. Yo me voy a pasar aquí para que ustedes vean que la cosa, si están viendo la pantalla del MATLAB. No, en este momento No, profe. la No se está presentación. viendo MATLAB. Ah, entonces espéreme que ya vi No, que no aquí sé. salió. Espéreme, no se ve MATLAB. No. Ah, no, ya sé qué fue lo que pasó. Pero que es un problema técnico. Yo voy a poner acá y voy a compartir. Tengo que compartir en la pantalla del MATLAB. Ahora sí. Listo. Ahí sí Ahí ya deberían estamos. estar viendo MATLAB. Sí. Sí, se Bueno, ve entonces, perfecto. listo. Entonces, este es simplemente un programita en MATLAB que aplica la ecuación de difusión bidimensional en ese dominio irregular con condiciones de frontera tipo Neumann homogéneo. Es eso que está ahí. ¿Sí? Mire que el script no tiene sino, después de terminar, algo así como 400 líneas. O sea, no es cosa tampoco del otro mundo en la programación. Y lo que me va a mostrar ese script, espérenme a ver aquí si él, no, espérenme, yo voy a quitar esto y voy a tratar de correrlo desde el principio. Ahora sí. Ahora sí. Simplemente me está mostrando lo que es la ecuación de difusión con las condiciones que les estoy diciendo, pero en el dominio de la región de Talca. No se ve la simulación. No se ve, no le creo. No se está viendo. Ah, bueno, no, entonces espéreme. Se está viendo solamente el código. Solo el código, falta la simulación. Listo. Entonces espéreme, yo hago otra trampa aquí con el MATLAB. Porque yo creo que entonces es lo que yo estoy compartiendo. Voy a poner en pausa y voy a compartir esta de acá, la que yo necesito compartir.
Esperemos que Así ahora está sí. bien, sí, ahora sí. Ahí sí se está Ahora viendo. sí. Sí, No, listo, ahí está. ¿Sí se está viendo la simulación o no? sí, claro. Entonces mire que eso es simplemente diferencias finitas en un dominio irregular aplicado sobre la ecuación de difusión. Que ya en términos de lo que nosotros hacemos en modelación, sí nos queda más fácil para vender nuestro producto como matemáticos y que la gente que no es de matemáticas nos crea lo que estamos haciendo. Ok. Ok. Yo la voy a poner aquí en pausa. No, espere que no sé. Me voy a devolver para... No sé ni para dónde me voy a devolver. Para acá. Que eso era lo último que ustedes vieron. Y listo. Profesor, podría colocar la presentación. ¿Sí se está viendo o no? La presentación no. Ahí sí, ya. Ya, ahora sí. ¿Ya se está viendo o no? Sí, señor. Sí, se ve. Ahora sí. Ah, bueno, ya estaba preocupado. Ok. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, entonces vamos a abrir ahora el espacio para unas 2 o 3 preguntas y comentarios ¿Qué si hacemos, Juan? alguien ¿Dejo la tiene. presentación Esperemos a las o...? preguntas para ver qué. Listo, está bien. Aquí tenemos. William Campiñay levanta la mano. Sí, William. El Hola, profesor. ahí sí. Hola, Sí, perfecto, William. Pablo, muchas gracias por la presentación. Estuve muy Con atento. gusto. Quería hacer una pregunta con respecto, son dos preguntitas muy puntuales. Sí, Cuando tú hablaste de calibrar los modelos, sí, estaban recurriendo a los problemas inversos. sí. Entonces, la pregunta es, ¿cómo mediante estos problemas inversos se puede estudiar quizás información adaptativa de la especie? En el sentido de que cómo recuperar esa información biológica que contienen los parámetros en realidad y, y cómo se podrían adaptar, digamos, a este cambio en su ambiente. Ya. Si de alguna manera con problemas inversos uno puede manipular la idea de adaptación, quizá. Bueno, sino que aquí hay dos cosas, porque habría en la parte de los parámetros la parte de recuperación de la información, que esa sería como la estimación del parámetro. ¿Ya? Y otra cosa es la predicción a nivel de lo que es la parte adaptativa de la especie. Ujú. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que mediante los problemas inversos, teniendo información y teniendo un modelo que tenga los supuestos de la información real que yo tengo, yo puedo aspirar a obtener una estimativa, una buena estimativa de los Ya. parámetros. Esa. Ahora, la parte adaptativa, no sé, habría que pensarlo porque en ese orden de ideas estaríamos pensando es en una, como buscar la manera de forzar el valor del parámetro a lo que nosotros estamos buscando, que tampoco es descabellado. En este momento en el doctorado en ciencias, donde yo soy profesor, Juan lo estaba comentando, tenemos un estudiante de doctorado que está trabajando en problemas de reconocimiento de patrones. Entonces resulta que básicamente lo que ella tiene son unos patrones generados en unas gráficas que se toman en unas estructuras a nivel nanométrico y la idea es utilizar patrones de Turing con sistemas de reacción-difusión para encontrar los parámetros que generan esos patrones. Perfecto. A Ya. partir de ahí ya uno podría jugar con distintos valores de los parámetros para mirar cómo se adaptan, entre comillas, los patrones a lo que nosotros necesitamos. Perfecto. Ah, ok. Inicio mi video. Bueno, tenemos también por chat el profesor Fernando Córdoba pidió la palabra y luego sigue la pregunta de Jesús Andrades. Profesor Fernando.
Gracias y saludo a Pablo Carmona. Un placer Fernando, ¿cómo tenerlo está? virtualmente. Y Gracias. saludos y a todos sus conocidos y amigos de colombianos. Mira, mi pregunta va por el lado de en la simulación de estas poblaciones que Sí, son de orilla, me imagino, ¿cierto? Para esta caleta Potter, digamos. Entonces, mi pregunta tiene que ver con el servicio ecológico que implica la existencia de estas poblaciones. Y en particular, yo me estoy imaginando que estas poblaciones solamente tienen o resisten vida a nivel de ciertas profundidades, y por lo sí, tanto son de orilla, pero que son determinantes en la cadena trófica en para la el cadena resto de las trófica. poblaciones. Me imagino que por ahí Sí, va, ¿o no? ¿Qué sabes sí, tú? sí, sí. Es eso. O sea, precisamente los organismos bentónicos son los que permiten regular los nutrientes, o bueno, más que regular, permiten medir el nivel de nutrientes en el agua que permiten alimentar otras poblaciones microscópicas que por la cadena trófica se ven representadas en las otras especies marítimas. Entonces, por eso es que son importantes. Y tienen la ventaja, esos organismos bentónicos, de que son fijos al sustrato. Entonces son muy fáciles de estudiar por eso, porque no se mueven. Exacto, claro. Y la manera como Facilita. ellos se transportan, que digamos que es la interpretación de la difusión en ese modelo, es cuando van colonizando y van captando espacio, porque como no se mueven, donde hay uno no puede haber otro. Y ellos han venido colonizando por sectores, digamos, de acuerdo a lo que ha venido ocurriendo con las descargas de sedimento. Entonces, en términos generales, las simulaciones en un escenario de temperaturas crecientes, ¿ah? De proyección creciente, de calentamiento, digamos, en general, las simulaciones la han tirado con alguna proyección realista, Sí, sino y qué que ocurre, fin y al cabo, qué pasaría con esta sedimentación, digamos, cuán grande podría ser con estos todos riachuelos aumentando sus descargas, digamos. ¿Qué sí, se espera, digamos? ¿Cuál es el escenario no, que final? si sigue aumentando la temperatura como se está haciendo, va a haber un desplazamiento de las poblaciones de la región donde pueden ser estudiadas. Es que la parte crítica es esa, que a medida que se van alejando de la orilla, que ya están perdiendo ese terreno, que es el área de influencia como del sedimento, ya a los biólogos les queda más difícil estudiarlos, porque por las profundidades y por las temperaturas ya les queda más difícil tomar datos. Entonces, Pero para lo que el ellos problema es que, persiguen, sí, el sí, problema es sí, que lo puedan estudiar o es que sencillamente a ciertas profundidades no existen. Y en tal caso esa sí sería reduce una toda una pregunta para un catástrofe en biólogo, no cadena. sé, la verdad no sé. Esa sí no sabría si es que a cierta profundidad no existen o simplemente lo que sí es que si ellas se desplazan de donde están, los biólogos Dificultan la pierden la observación. estudiar de estudiarla y Yep. pensar en términos de lo que están haciendo. O sea, esa conversación sería buena tenerla con Fernando, Con porque el Fernando, problema, definitivamente. porque la pregunta de investigación original salió del grupo de investigación de Fernando Momo, sino que Fernando empezó trabajando con ecuaciones diferenciales ordinarias y se dio cuenta que no era suficiente para todo lo que ellos querían tratar de explicar. Ahí fue donde entró Johnny y ahí fue donde entré yo. Claro, sí. Ahí fue famoso un artículo que lograron poner en Science, me parece. Muy, muy potente. Claro, gracias, que estén muy bien. Bueno, Seguimos Fernando, usted, muchas entonces gracias. con Jesús Andrades. Graci. Hola, buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. rápidamente porque yo tengo algunos temas importantes de red. El asunto de la pregunta que va es ¿por qué no me escuchaste? Sí, 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 estoy escuchando. ¿Me escuchan? sí, se Sí, sí, escucha señor. perfecto. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me Sí, escuchan? Sí. sí. ¿Me escuchan? Bueno, en todo caso, la pregunta fundamental, si la logran escuchar, es ¿por qué no utilizas un sistema
Ah, ahí sí perdí, escuché hasta sistema. ¿Por qué no utilizan un sistema? Jesús, si usted quiere puede escribirme la pregunta en el chat y yo se la hago al profesor. Profesor, el profesor Juan Ignacio López pregunta en el chat si usan ustedes R para sus simulaciones, el lenguaje R lo usan para sus simulaciones, pregunta. No, no es MATLAB. Es más, pues yo no hablé mucho de eso ahí porque no era como el propósito del seminario, pero esa última, la simulacioncita que ustedes vieron, no la de la que puse en tiempo real de lo que pasa, lo que podría ser en la provincia de Talca, sino la otra, que es de mi tesis doctoral, esa simulación. Los datos para esa simulación me demoré 12 días en obtenerlos, solo que pues en la simulación aparecen 30 segundos y ya. Pero como es un sistema, más o menos es un sistema de 5 ecuaciones diferenciales parciales no lineales, discretizada con 20.000 puntos. Entonces, en términos matriciales, termina siendo más o menos un problema de método iterativo de 100.000 por 100.000. Entonces, para obtener, digamos, ese videíto que vimos ahorita, cada iteración era del orden de 3 o 4 minutos, entonces se demoraba alrededor de 12 días para hacerse cada simulación. Ahí la ventaja es que utilizábamos un servidor, entonces pues no era en el computador de nosotros, sino en un servidor, en un clúster, entonces él iba guardando la información. Que ese es otro problema que se está presentando ahora cuando uno habla de problemas de gran deporte. La manera de manipular la información y cómo aprovecharse de las estructuras en los programas para mejorar en términos de eficiencia los algoritmos. Y en ese caso el algoritmo es ineficiente. O sea, el algoritmo Profe, falla Profesor, mucho. no, pregunta el profe Jesús al que se le cayó ahorita la red. Dice, Sí, ¿por qué no se proponen a utilizar un SID como estructura de procesamiento? Dado que lo que se presentó es un raster, las librerías de SID están optimizadas para el manejo de cómputo. bueno, ese sí no lo conozco. Tendría que mirar porque la verdad no lo conozco. Y lo que yo sí sé que no se hizo en ese problema en particular fue la paralelización del algoritmo. Posiblemente paralelizando el algoritmo las simulaciones hubiesen resultado mucho más rápido. Pero en este caso digamos que el propósito era otro. El propósito era tratar de construir un modelo que reflejara la realidad que nos estaban contando los ecólogos. Eso era lo que queríamos hacer, profesor, una pregunta. señor. Por la ubicación que tiene la Ensenada Potter, tiene situaciones climáticas extremas y en todos Sí. los modelos se presentan campos de velocidades constantes y además debido a la velocidad de los vientos, es decir, como si fueran laminares, Ujú. se incorporan velocidades variables o No. velocidades que no dependen. Ah, ah. No, ahí solamente se está utilizando el viento predominante en ese modelo. Entonces, en ese orden de ideas, con la ecuación de Stokes, que eso lo estamos trabajando con el estudiante de la maestría, la idea de generar un campo de velocidades para aplicárselo a ese modelo y mirar los resultados nuevamente. Porque igual, por la naturaleza de la ensenada, no necesariamente el flujo del sedimento se va a dar únicamente por el viento predominante, sino que digamos que fue una simplificación del modelo pensando más en las poblaciones que en el mismo sedimento. Pero si nosotros queremos hacer la cosa mucho más real, tenemos que incluir un campo de velocidades variable para, para mejorar los resultados. Eso no se hizo en el modelo. Tenemos una pregunta al profesor Felipe Moreno. ¿Sí? Adelante, profesor Felipe. Aló, Profesor Felipe. No, aló. No, no tiene audio. Si quiere puede escribirnos la pregunta y nosotros la hacemos.
Bueno, profesor, tengo una consulta. Sí. Bueno, dada el problema donde usted lo abordó, digamos que nació desde un biólogo, el profesor Fernando Momo, y usted como matemático, ¿cómo se dio ahí la relación de comunicación entre el biólogo y el matemático para formular el modelo? Ok, pues sino que lo que pasa cuando empezó el problema en el primer modelo que se formuló, que lo formuló Fernando Momo con otros investigadores, con otros ecólogos, digamos que el primer Okay. como el enfoque de trabajo para el modelo, entonces ya cambiaron los interlocutores. Por eso es que en los otros, ese era como un mensaje subliminal en los artículos, porque mire que en los otros artículos ya aparecía Luciana Torre y aparecía yo, porque entonces Fernando le trasladó el problema a Luciana y Johnny me trasladó el problema a mí. Y Luciana alcanzó a hacer una estancia de investigación en Campinas cuando yo estaba haciendo el doctorado a finales de 2010, yo creo que como de 3 o 4 meses, nosotros estuvimos trabajando juntos. Para ella, digamos que fue muy bueno, para mí no tanto, porque ocurrían unas cosas que ella creía que yo podía hacer en el computador. Entonces me tiraba y me tiraba y me tiraba cosas para que yo hiciera. Que era lo que ella quería saber qué pasaba, que era lo que ellos percibían que ocurría realmente. Y pues finalmente se lograron hacer muchas de las cosas que ella quería. Por ejemplo, lo de los bloques de hielo. Ese ya no pensaba que se pudiera hacer, o sea, que se pudiera simular, mejor dicho. Y ahí le dimos la vuelta para simularlo. Muchas gracias. Pero finalmente fue así, o sea, fue una comunicación permanente de 3 o 4 meses, sino que se dieron las condiciones. O sea, se dieron las condiciones de que yo estaba apenas haciendo el doctorado y estaba trabajando en esa línea. Y que ella tenía datos y ella ya había hecho incursiones a la ella estuvo allá en persona, entonces ella conocía de primera mano lo que ocurría allá. Bueno, yo creo que la última pregunta era la del profesor Felipe, pero no se pudo hacer. No, no se le escucha. No, no sé si ya. No, Creo que no. no, pues de todas Entonces, maneras ahí termina, en la termina. presentación, espéreme, yo lo voy a escribir por acá de todas maneras. En la presentación está o quedó el correo electrónico. Tenemos una última pregunta de William Campillán nuevamente. Ah, bueno, listo. En la Entonces misma nuestra línea William de, pregunta, en la misma línea de como de Rodrigo en este sentido, para modelar el fenómeno de difusión, ustedes optaron por el laplaciano, ¿cierto? O sea, las especies se difunden y le dieron sí, cierta estructura a su fenómeno. sí, Pareciera que ahí cuando uno modela la situación de difusión, podría optar por otros caminos, por ejemplo, una ecuación íntegro de diferencia o quizás algo digamos, discreto. La pregunta es si ahí, ¿por qué se opta por el laplaciano como fenómeno difusivo? ¿Podrían haber otras alternativas? Sí, sino que dentro de los supuestos del modelo nosotros asumimos que en la región la dispersión de las poblaciones era constante, más no la misma para todas las poblaciones. Pero Y eso igual es... sí pero sí, por ejemplo, dependiendo de la profundidad, se Ah, podría pensar en no tener una difusión constante, sino variable. Es que eso es lo bonito de los elementos finitos. O sea, que los elementos finitos, por su naturaleza matemática, permite hacer unas consideraciones que la matemática continua es muy restrictiva. perfecto. Entonces, por ejemplo, digamos que en términos de las diferencias finitas, uno debería asumir, sí, yo tengo que trabajar con un coeficiente de difusión constante o continuo para no tener problemas en la convergencia del método numérico. Pero en elementos finitos yo podría decir, vean, esta región que es tan profunda, allá no va a ir nadie. Entonces simplemente en esa región yo puedo asumir un coeficiente de difusión 0 y no pasa nada.
porque los elementos finitos lo permiten. Perfecto. Sino que como no hay, o sea, por eso les distribuí un modelo que permitiera representar la realidad de esa región. Ya que lo que estamos haciendo ahora, tratar de calibrar el modelo. O sea, Perfecto. ya de tener informaciones particulares para incorporarlas en el modelo. Ahí es donde entran los problemas inversos. Súper. Muchas gracias. Ok, no, con gusto. Parece que ahora sí puede el profesor Felipe escuchar. Sí, es que estaba silenciado algunos micrófonos. ¿Aló? Ya, ok. Profesor, ya puede hacer la pregunta. Otra vez silenciado, ¿qué le pasó? No, no se le escucha. Juan, Sí, dígame, Magda. lo que pasa es que cuando uno inicia a hablar parece como si No, sí. silenciaran los micrófonos los administradores. Sí, pero Ah, sí. ya le dimos a Felipe la activación para que pudiera hablar, pero no se le escucha. Ya como que los desactivaron a todos. Ah, no. Mentiras. Sino que la verdad yo no lo veo acá en el Entonces, listado. Ledis ya termina con la presentación, profesor. Muchas gracias. Bueno, pues espero que les haya gustado. Igual yo ahí les dejé mi correo electrónico. Si alguno tiene dudas o alguna idea de trabajo en lo que les pueda colaborar, con mucho gusto, para eso estamos. Enseguida habla Ledis. Bueno, buenas tardes. Agradecer la participación del profesor Paulo, a todos nuestros compañeros, invitados, a todas las personas que nos acompañaron desde países como Bolivia, Ecuador, Venezuela, Chile, Colombia. Estamos muy agradecidos, sobre todo porque es nuestra inauguración el día de hoy. Así que fue bastante emocionante ver a 68 personas conectadas, compartiendo ideas como lo hicimos hoy, y especialmente nuestro agradecimiento hacia el profesor Paulo. Muy buena su charla, realmente bastante interesante, y fue emocionante ver también que al final tuvo bastante aporte a nuestra realidad de los que vivimos acá en Talca, en Chile. Fue bastante emotivo ver que hizo algo de aplicación a lo que nosotros vivimos diariamente. Bueno, para finalizar entonces, aparte de darle las gracias nuevamente, recordarles que este seminario se va a seguir llevando a cabo en nuevas secciones. La siguiente sesión es la segunda semana de julio. Nos estará acompañando la doctora Yosemaria Aparecida Yaminowlaski. Ella es doctora en matemática aplicada de la Universidad Estadual de Campinas. Es académica de la Universidad Metodista Yparicicaba, ubicada en el estado de Sao Paulo. Y bueno, la información la estaremos enviando a través de correo electrónico. Algunas personas nos están preguntando en este momento en el chat si vamos a compartir el video que con la autorización del profe Pablo pues pudimos hacer. Este lo vamos a compartir. Lo más probable es que va a ser a través de un link, a través de los correos electrónicos por donde se dio la invitación. En todo caso les vamos avisando. Para la siguiente reunión, la fecha y hora, recordarles que va a seguir siendo el viernes. Esperamos que mantener el horario de las 5 de la tarde, pero esta vez también va a depender un poco de nuestro invitado. Entonces, lo importante es que la información la volveremos a enviar con tiempo. Esperamos que el profe Paulo y todas las personas que nos acompañaron el día de hoy sigan acompañándonos en este proceso que iniciamos como estudiantes del doctorado en modelamiento matemático aplicado, para el cual pues pertenecemos y nos sentimos bastante orgullosos de eso y de ver cómo podemos ayudar a potenciar cambios y mejoras en nuestra comunidad. Muchas gracias.